en un nuevo capítulo del programa de análisis internacional del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Cátedra Jean Monnet, de la región El Mundo, que se transmite cada semana a través de las pantallas de Canal 9 Regional. Hoy día vamos a hablar de América Latina, pero América Latina tanto de las relaciones intraestados latinoamericanos, pero también en su política exterior, en sus relaciones con el exterior. Y para ello cuento con la participación en este capítulo con dos colegas, Allende los Andes, aunque uno está un poquito más lejos, está hoy día en Brasil, y nuestra otra colega está en Argentina. Bueno, los paso a presentar. En primer lugar, y saludo a la doctora Florencia Rubiolo, quien es investigadora independiente del CONICET en Argentina, especialista en estudios asiáticos y secretaria de posgrado de la Universidad Blas Pascal en Argentina, con quien hemos estado en otros proyectos, y es que te saludo, Flor, y feliz de que estés aquí en este capítulo de la región al mundo. Gracias, Paulina, igualmente. Y además, en este capítulo tenemos la presencia de Pablo Amaro, quien es licenciado en Historia, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la UBA, también es investigador de CONICET y además director de investigación de Claxo, con quien tuvimos la oportunidad de conocernos hace unos meses atrás. Así es que, aprovechando aquel encuentro, hoy día está invitado Pablo a esta conversación en este programa de la región al mundo. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal, Paulina? Bien, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Es un placer. Como dices, ahora estoy en Brasil, pero uno es ciudadano un poco del mundo y sobre todo de América Latina, el Caribe. Así que bueno, un gusto conversar contigo. Como dices, hace unos meses coincidimos justamente en un seminario que creo que abordó temas parecidos a los que vamos a conversar hoy en Madrid. Y bueno, ahora excelente. Florencia, también un gusto. Aunque somos compatriotas, creo que no nos conocíamos de antes, pero es una buena oportunidad para coincidir y para poder conocernos más. Un gusto dialogar aquí. Gracias. Así es, vamos a conversar de América Latina. Los tres somos de América Latina y los tres nos dedicamos a las relaciones internacionales. Entonces, primero quisiera que conversáramos sobre las relaciones intraestados latinoamericanos. ¿Cómo está nuestro subcontinente? ¿Cómo están las relaciones? ¿Cómo ustedes creen que nos presentamos ante el mundo hoy día? Flor, ¿qué características principales que observas hoy día de lo que está pasando en América Latina y el Caribe, si lo queremos agregar también a esta discusión? Bueno, compleja la respuesta, pero porque el escenario regional tiene esa característica en este momento. Por un lado, vemos un escenario en términos de orientación partidista de los países de, sobre todo América del Sur, que están tendiendo de alguna manera hacia una nueva vuelta de la ola rosa, ¿no? De la marea rosa que caracterizó a la región a principios de los 2000. Lo que uno estaría pensando en ese sentido es que podría llegar a haber una mayor coincidencia en términos ideológicos de lo que es a nivel orientación política de los países sudamericanos. Lo que sí, este año tenemos un desafío todavía o una incógnita, que es la elección presidencial en la Argentina, que puede que plantee un cambio de orientación política, lo que también en este sentido puede plantear un cambio en orientación de la política exterior. Más allá de eso, en términos de lo que planteas, Paulina, de cómo se observa la integración y la relación de los países latinoamericanos, es difícil no notar el resquebrajamiento que hay y la dificultad justamente para encontrar espacios comunes de concertación de intereses. Hay intentos de diálogo, ¿no? Hemos visto a principio de año la cumbre en Buenos Aires, hace muy poco la cumbre en Brasilia. Sin embargo, hay muchas dificultades para concertar intereses. Esto tiene que ver con también, no solamente cuestiones políticas, sino también con, lo podemos profundizar después, diferencias estructurales de los países, sobre todo cuando hablamos de América Latina y el Caribe, una región tan heterogénea que cuando hablamos de México hablamos de un tipo de estructura económica, comercial, productiva, y cuando hablamos de Argentina, Chile o Uruguay hablamos de otro tipo de estructura. Entonces, ahí
es donde se notan esta dificultad para la convergencia de intereses y que se ve justamente en la dificultad de tener una voz común ante el mundo, que creo que es un diagnóstico que tenemos todos, ¿no? Pablo, ¿tú coincides con la visión de Florencia y qué características particulares ves? Porque la verdad es que lamentablemente nuestra eh, región latinoamericana o el subcontinente no se ha caracterizado precisamente de una integración total, como tal vez podemos mirar el referente de la Unión Europea. Pero en este momento, ¿qué características también tú observas que son diferentes a otros momentos históricos que ha vivido América Latina, donde también ha estado tal vez fragmentada, pero puede que hoy día presente otros sellos que no presentaba anteriormente? Sí, a ver, yo, digamos, coincido con lo que decía, digamos, Florencia, por supuesto. Creo que uno podría empezar diciendo que la integración sigue siendo un desafío, sigue siendo una cuenta pendiente en América Latina, en el Caribe. Yo creo que en el mundo uno puede pensarlo, pero hay algunas regiones, no solamente Europa, sin duda, que uno puede tomar como, no sé si como un modelo, pero al menos como una experiencia para poder analizar, pero también el sudeste asiático, por ejemplo, o hasta algunos países de África con la conflictividad que hay, tienen mecanismos de integración mucho más estables, mucho más sostenidos y más robustos de los que tiene, digamos, América Latina. Uno podría pensar que en las últimas décadas, es decir, hay cierto movimiento pendular, porque uno podría ver que en los años 80, años 90, quizás con el fin de las dictaduras, que según los países, Brasil, Argentina, Uruguay fueron en los 80, y en otros países como Chile, Paraguay fueron más en los años 90, pero hubo un intento de fortalecer mecanismos de integración y de pensar otros mecanismos, ¿no? De hecho, bueno, ahí es cuando el Mercosur va tomando forma, cuando hay países que se van invitando, digamos, al Mercosur, cuando hay discusiones ya por los 2000 de otros mecanismos de integración, como puede ser UNASUR, como puede ser el Banco del Sur, y uno puede decir, bueno, o sea, alguien podría decirme, quiero decir, bueno, pero ahora está CELAC. Claro, pero CELAC es todavía un desafío, o sea, es más una intención que una realidad. Si bien hay cumbres y es un espacio de deliberación, es poco un espacio de decisión y de integración real. Por lo tanto, yo creo que es un desafío fuerte que tiene que ver también con que, digamos, cuál es la capacidad para procesar intereses, porque yo coincido con lo que decía Florencia, sin duda es una región muy heterogénea y muy diversa, como otras también, pero de hecho muchos nos miran a veces diciendo, bueno, es un laboratorio de diversidad América Latina, aunque nos quieran poner un sello único, América Latina, el Caribe, justamente en el seminario que compartimos con, digamos, Paulina, ahí se decía, de los 33 países que integran CELAC, tomando como uno de los organismos, digamos, supranacionales que hay hoy, hay 19 países, más de la mitad, que son caribeños, y muchos son islas, inclusive francoparlantes o angloparlantes, es decir, ni siquiera con unidad idiomática, porque uno puede decir español y portugués son los dos idiomas, no, también hay un Caribe anglófono, hay un Caribe francófono, hay un Caribe holandés, bueno, tenemos a, digamos, Surinam, a la Guyana, es decir, creo que hay una diversidad también que nos cuesta mucho lidiar, es decir, esa diversidad se va transformando en fragmentación, en vez de ser una capacidad de unirnos desde esa diversidad y que inclusive los intereses disímiles no nos impidan dialogar. Yo a veces siento que América Latina tiene como permanentes Brexit, ¿no? En la Unión Europea uno dice, bueno, es una alianza sólida. Bueno, hay que ver cuán sólida es cuando, por ejemplo, Hungría con Orbán asuma la presidencia pro tempore, ¿no? Hungría en el medio de la guerra, digo, ya sabemos lo que es Orbán, es decir, habría que ver cuán robusta y cuán sólida es la Unión Europea. Pero bueno, tuvo un Brexit, pero fue un acontecimiento del cual se habló años. En cambio, en América Latina todo el tiempo hay países que amenazan con irse, con hacer acuerdos bilaterales, rompiendo los acuerdos multilaterales, que tienen tratados bilaterales, digamos, que desconocen justamente los bloques regionales, es decir, pareciera que hay amenaza de Brexit constante, ¿no? Y bueno, digamos, en la Unión Europea un Brexit aguantó.
digamos, América Latina aguanta como una suerte de, no sé, de digamos, American Exit, no sé cómo llamarlo, digamos, todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que en eso, en un mundo cada vez más multipolar y multilateral, y con esto cierro esta respuesta, es todavía mucho más patente, porque bueno, con la hegemonía norteamericana era una cosa, con la disputa Europa-Estados Unidos, que hoy en día es una disputa cada vez más débil, creo yo. Pero ahora tercia China y tercian los BRICS. ¿Y qué pasa con la guerra con Rusia? Es decir, creo que eso, en lugar de contribuir a posiciones comunes, contribuye a una dispersión aún mayor, ¿no? Bueno, Flor, tal como tú señalabas, hay ciertas características o factores estructurales que impiden para América Latina el realmente integrarse. Incluso yo agregaría una integración más en el sentido de transferencia de competencias a un ente supra, con un derecho directamente aplicable, etcétera, más allá solamente de la mera concertación, colaboración, coordinación en políticas. ¿Cuáles serían esos factores estructurales, según tu opinión, que se presentan en América Latina y que impiden justamente que avancemos mucho más, aunque sea en un ámbito de integración entendido como colaboración o cooperación? Bueno, si uno piensa en la integración en una región como la de América Latina, como la latinoamericana, que tiene una condición de desarrollo menor que otras regiones, como mencionaste la Unión Europea, por ejemplo, eh, una de las cuestiones es las condiciones de producción estructurales. Si uno piensa por supuesto que si piensa en México, con su proceso de integración con América del Norte, donde se establecen determinadas condiciones económicas, tanto de producción como de exportación, que incluso condiciona su relación con actores extrarregionales como China, mientras que en América del Sur tenemos una estructura de producción muy anclada en la producción de materias primas, una inserción anclada en la exportación de materias primas y que además dentro de América del Sur tenemos una división entre países que tienen una, de alguna manera, doble estructura productiva, como pueden ser fuertemente Brasil principalmente y en cierta porción Argentina, con una producción dividida entre lo industrial y las materias primas. Estas condiciones nos de alguna forma delimitan cuáles van a ser los intereses y los socios prioritarios de nuestra inserción externa. De alguna manera, esto al delimitar nuestros intereses de manera diferenciada desde el punto de vista, por ejemplo, arancelario. El tipo de inserción que tiene Chile es muy natural en un país con la estructura productiva que tiene Chile, pero es muy difícil de aplicar en países como Argentina y Brasil. Así como para Chile sería muy difícil sumarse a una estructura de integración como la del Mercosur, porque sería contraria a sus intereses y a su estructura. Es esto que es algo que va más allá del gobierno de turno, por ejemplo, o de la orientación del gobierno, lo que limita la posibilidad de llegar a una integración más profunda. Sí creo, igual vamos a ponerle el punto de vista positivo, sí creo que puede haber una integración menor, eh, más vinculada a la cooperación técnica, o incluso más especificada. Un ejemplo, tenemos una frontera entre Bolivia, Chile y Argentina que comparte el litio como materia prima, ¿no? Esto puede generar una condición estructural para una mayor concertación entre los tres países y encontrar de alguna manera intereses comunes. Ahí el problema pasa más por las condiciones políticas internas, por el formato de esas condiciones políticas, no estamos hablando de tres sistemas distintos en términos políticos, y la dificultad del diálogo también entiendo que en ese sentido está influyendo, pero sí creo que ahí hay un potencial, ¿no? No me quiero extender más, pero este es una síntesis de alguna forma. Estando en Brasil, Pablo, no puedo dejar de preguntarte, hace unos días atrás se realizó esta cumbre, la cual invitó el presidente Lula, y donde participaron 11 jefes de Estado y de Gobierno, más la ministra, más ministro de Relaciones Exteriores de Perú.
porque no, la De presidenta, Perú, sí, sí, sí. Un sí, representante de Perú, sí, porque... porque no Sí, podía sí, sí. viajar la presidenta, y donde ocurre un impasse precisamente político, por el hecho de estar Maduro invitado, pero más que nada por las declaraciones hechas el día anterior por el presidente Lula da Silva, que fueron bastante polémicas y que finalmente demostró de nuevo que hay diferencias políticas y un poco eh, mostrando que esta marea rosa de la cual hablaba Florencia no es tan rosa, tiene varios matices ese rosado, porque por un lado el presidente de Chile, que representa a una izquierda, eh, planteó claramente su desacuerdo con el presidente Lula y las declaraciones que hizo en relación a Maduro, y por otro lado, obviamente, el presidente de Uruguay, de derecha, también plantea, pero en general el resto de los países o guardaron silencio o incluso apoyaron la declaración de Lula. ¿Cómo se vio esto en Brasil? Porque tú estás en Brasil y esos días estabas en Brasil, entonces, ¿qué tal ha sido la reacción y cómo ves tú justamente este tema que ya lleva décadas, el tema de Venezuela, y más aún con la crisis migratoria, una de cuyas causas es justamente el régimen de Maduro? Bien, bueno, a ver, por empezar, sí, o sea, sin duda, digamos, Paulina, que estando acá en Brasil uno mide más el pulso quizás, pero yo estoy en el sur de Brasil, estoy en Porto Alegre, digamos, y bueno, bastante alejado de, digamos, Brasilia y de algunos polos políticos o de algunos polos vinculados con estas reuniones, así que bueno, lo que pude percibir también tiene que ver un poco con los medios, aunque estando en Brasil, por supuesto que uno accede a medios brasileros, quizás de una primera mano, que en otro país podrías acceder, pero mucho menos. Pero bueno, también voy a dar una impresión que tiene que ver con estar en Brasil, pero un poco personal también. A ver, yo creo dos o tres cosas con esto. Creo, por un lado, quizás tres o cuatro, pero lo más rápido posible, ahora que estoy pensando. Por un lado, creo que esto muestra una intención de Brasil y del propio Lula de recuperar un lugar de liderazgo regional, que más allá de las apreciaciones político-partidarias, que creo que hay igual, vamos a dividir las y los tres, es decir, más de lo que pensemos sobre Bolsonaro o sobre el último, digamos, gobierno, sin duda Brasil creo que fue una de las causas por las que aún en las élites brasileras o en ciertos grupos como el ejército brasilero, inclusive Bolsonaro perdió apoyo en los últimos años, tenía que ver con que había disminuido mucho su rol de liderazgo tanto regional como internacional, ¿no? O sea, a partir de que cambió el gobierno y de que, digamos, Lula volvió a ser, digamos, presidente, se reactivaron los BRICS, en fin, toda una serie de cosas que no quiero ser demasiado largo aquí. De hecho, la presidenta actual del Banco de los BRICS es Dilma, ¿no? Que es la ex presidenta justamente desplazada por un golpe parlamentario. Entonces, digo, en primer lugar, hay una intención que se lleva a la práctica con acciones concretas de Itamaraty, uno podría decir, y de Brasil y del nuevo gobierno, de asumir un lugar de liderazgo regional, ¿no? Convoca a los 11 presidentes de América del Sur, sin distinciones de signo partidario o político, inclusive Surinam, inclusive, digamos, Guyana, ¿sí? O sea, que son países que no suelen estar en el concierto sudamericano por temas idiomáticos, por temas culturales, por temas de tradiciones de años. Y bueno, ahí también hay una cuestión con, digamos, Perú, que sin duda, que creo que la presidenta actual, que la ex vicepresidenta, no pudo estar, pero también ahí hay un conflicto institucional porque muchos en Perú dicen que ella debería convocar a unas elecciones que no está convocando, y ahí también creo que hay un conflicto institucional, digamos, importante. Pero entonces, más allá de eso, hay una intención que se concreta con prácticas de asumir o reasumir un liderazgo, digamos, como mínimo a nivel regional y creo que a nivel mucho más general. Segunda cuestión, fueron todos los invitados y las invitadas, que no es poco. O sea, en una región que con Florencia y contigo, Paulina, decíamos que le cuesta tanto integrarse, en una reunión que convoca un presidente fue de un organismo supranacional.
¿sí? No es ni del Mercosur, ni de la CELAC, ni de la, digamos, Alianza Pacífica, ni del Pacto Andino, de ninguna de las, ¿sí? O sea, que una reunión convocada por un presidente tenga asistencia casi perfecta, también es un hecho de que, bueno, hay una intención de como mínimo sentarse a dialogar. Y esa convocatoria fue amplia, vuelvo a decir, ahí creo que fue una inteligencia de, digamos, Lula y de, digamos, el gobierno actual en Brasil, digamos, el gobierno encabezado por Lula, de hacer una convocatoria amplia sin distinciones, ¿no? Creo que eso fue digamos, de cierta manera, digamos, importante, porque justamente habla de esta posibilidad, ¿no? De una integración amplia, inclusive fue Lasso, o vino Lasso, ¿no? Yo digamos, estoy en Brasil, que sabemos que también Ecuador vive una situación convulsionada. Entonces, creo que, vuelvo a decir, y entonces en esa convocatoria, o sea, en ese liderazgo regional que se reasume, y en esa convocatoria con asistencia casi perfecta y sin distinciones, Maduro, pero también Lasso, porque yo podría decir, yo no soy presidente por suerte, ahora lo digo por suerte, a veces digo, qué lástima que no lo soy, ahora digo por suerte, no soy presidente, pero un presidente también podría decir, bueno, ¿y qué pasa con Lasso? Disolvió el Parlamento, que es una atribución que él tiene constitucional, pero debería estar ya llamando a elecciones, porque la propia Constitución dice que si un poder disuelve al otro, o sea, tanto legislativo al ejecutivo como el ejecutivo al legislativo, tiene que en menos de 90 días convocar a nuevos comicios. Y Lasso no lo está haciendo. Así que habría una objeción, es decir, creo que puede haber objeciones cruzadas y la inteligencia de Lula fue sobreponerse a eso. Entonces, yendo un poco para no esquivar esa pregunta que tú haces, Paulina, creo que es un aprendizaje, digamos, convivir con diversos signos, porque yo creo que uno podría impugnar o podría cuestionar las elecciones que hay en Venezuela, es decir, si el actual presidente surge o no de un proceso democrático. Sin duda, uno podría llegar hasta ese cuestionamiento. Pero habiendo formalidad de elecciones y de comicios, habiendo, digamos, un poder legislativo, ejecutivo y judicial, y siendo un país con sanciones económicas impuestas, yo no veo mal que se lo invite, y siendo un país obviamente sudamericano, que se lo invite a una reunión de presidentes o de jefes de, digamos, Estado de Sudamérica. Ahora, ¿qué Lula declaró y qué no declaró? Yo no voy a opinar sobre lo que Lula dijo, sobre lo que dijo la calle Pou o lo que dijo Boric, porque también lo que es interesante es que Boric y la calle Pou criticaron la invitación a Maduro, criticaron lo que Lula declaró, pero desde lugares distintos. Inclusive te diría, y perdía disruptivo, a lo mejor a algunos amigos no les va a gustar lo que voy a decir, la calle Pou fue mucho más concesivo de lo que fue Boric. Porque la calle Pou dijo, bueno, yo digo esto, pero sé que el pueblo uruguayo quiere mucho a Venezuela y yo tengo relaciones digamos, diplomáticas y no sé qué, no sé cuánto. O sea, dijo algo, pero después matizó y se les dijo bastante. Si tú lees todo lo que dijo como el titular que todos los medios querían, o sea, publicar, pero luego cuando siguió hablando, que a veces con la calle Pou, digamos, no hables más porque lo oscurece, no aclares que lo oscurece, pero cuando quiso aclarar lo que había dicho, oscureció, opacó o engriseció su declaración inicial. En cambio, Boric fue mucho más duro. Dijo, acá no hay tolerancia, no es una narrativa, porque también Pou había dicho de la narrativa y Lula había dicho hay una narrativa. Boric salió de ese discurso y dijo, no, acá no hay una narrativa, hay hechos concretos de violación, digamos, de derechos humanos o de, digamos, censura, persecuciones, etc. Pero digo entonces, desde lugares distintos, 2 presidentes cuestionaron, otros 9 no, también hay que decirlo, ¿sí? Otros 8, Maduro no se va a autocuestionar, pero otros 8 no. Entonces digo, ahí también si uno ve mayoría en minoría, bueno, hay un claro bloque regional que al menos dice, bueno, vamos a convivir con el actual presidente, digamos, venezolano y con el actual, digamos, gobierno. Y vuelvo a decir, como para, digamos, cerrar, es un desafío. O sea, digamos, cuarto, digamos, aspecto es esto. Es el desafío de la diversidad.
Imagínense si algún país ahora, que lo podría decir y estaría mucho más justificado para mi modo de ver, dice, bueno, ahora nos vamos de, digamos, Unión Europea porque Hungría, Orbán, asume la presidencia pro tempore. Entonces vamos a hacer una denuncia. No, ahí Europa es mucho más inteligente y mantiene la, digamos, unidad a pesar de, creo que uno va a coincidir y que en Hungría hoy hay violaciones claras a la libertad de prensa, a la manifestación pública, a los derechos humanos, pero sin embargo digo, esta entre comillas, madurez de las regiones, porque nosotros enseguida nos ponen a pelear. En vez digamos, rescatar que hubo 11 presidentes reunidos, convocados por un presidente, sin ningún organismo supranacional que los convoque, y hay una vocación de diálogo y de convergencia, nos quedamos con el disenso de 2 o de 3. Entonces creo que es importante reconocer que hay disensos, la realidad venezolana es conflictiva y hay que animarse a encararla, pero eso no puede ser obstáculo para avanzar en una integración sin exclusiones o al menos sin reproducir recetas de sanciones que ya vimos que no dieron resultados, no dieron en muchos países resultados y no están dando tampoco resultados en Venezuela, ¿no? Solo un elemento en esta conversación que tenemos, porque en primer lugar, en el caso del presidente Boric, no cuestionó la invitación a Maduro. De hecho, dijo que estaba bien que hubiese participado sin exclusión y conversar directamente. Y lo que planteó fue la declaración del presidente Lula en el sentido que se ha inventado una narrativa en contra de lo que ocurre en Venezuela, y la situación es distinta a otros casos, porque aquí encontramos incluso informes como el del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en el cual se ha probado la violación gravísima de derechos humanos en el caso venezolano. Por lo tanto, no es lo mismo de lo que puede ocurrir con una no convocatoria de elecciones en el caso de Lazo u otras situaciones que nosotros podríamos plantear, cuestionar políticamente al interior de los países. O sea, la situación de Venezuela, sobre todo con los millones de personas que han salido y que está pasando lo que es la crisis migratoria, Chile en particular lo está viviendo, creo que da un contexto distinto y las palabras del presidente Boric están dentro de ese contexto. Solo como para decir que no es que haya dicho que no había que invitarlo, dice que tiene que ser sin exclusión, pero sí el tema de los derechos humanos, lo que señala no es una narrativa, no es que se haya inventado, es una realidad. Y eso fue lo que en definitiva se planteó. Pero volviendo Totalmente, Paulina. sí. Ahora volviendo, Flor, veamos un poquito las relaciones de esta América Latina, que nos cuesta unirnos, nos cuesta conversar. Veamos en su proyección exterior. Tú eres especialista en temas asiáticos y me gustaría que nos dijeran, bueno, ¿cuál es la relación de estos estados de América Latina? Porque la verdad es que no podemos hablar como un todo, una sola voz de América Latina, con el exterior y fundamentalmente con lo que es Asia y particularmente con China, y también cómo en esta relación, de nuevo, aunque sea excepción, hay ciertos países que han votado en contra de las resoluciones de la Asamblea General para condenar a Rusia o se han abstenido. Entonces, de nuevo, tampoco vemos ni siquiera una unanimidad de los estados, pese a que también, como lo decía Pablo, hay una mayoría que sí lo hizo. ¿Cómo entendemos entonces esta América Latina vinculada con Asia y particularmente con China? Bueno, esto se ata un poco con mi respuesta anterior también. Pero creo que a diferencia de, ¿qué pasa? América Latina como un todo, también creo que es algo que, en esto coincido con Pablo, que es algo que mencionó, pero que quiero rescatar, la idea de la denominación de América Latina como tal, como un concepto creado, ¿no? Para aglutinar a una gran diversidad de países, geografías, etnias, razas, idiomas, en un solo concepto, ya de por sí nos genera esta dificultad de hacer una sola definición, porque es diversa, pero si tengo que hacer una gran división acá en la relación con China, y con Asia en su conjunto, yo creo que esto aplica a todo el este asiático,
que hoy es la región del mundo más dinámica en términos económicos y cada vez más en términos geopolíticos. Em, Toda América del Sur tiene una relación muy similar con el este asiático. Si hay un elemento que une a América del Sur es la relación con China. Porque exportamos lo mismo en términos de condición, ¿no? Exportamos distintas cosas, cobre, petróleo, soja, mineral de hierro, pero carne, pero es una misma condición, ¿no? Materias primas o productos con bajísimo nivel de elaboración. Gran parte de América del Sur tiene superávit con China, a excepción de Argentina, uno de los casos paradigmáticos en este sentido, y a excepción de Colombia. Los otros grandes países, Brasil, Chile, Perú y Uruguay, tienen superávit. Entonces también hay una relación muy positiva en general con China. En términos de inversiones y empréstitos, todos los países sudamericanos tienen algún tipo de vinculación financiera con China para la inversión, sobre todo en proyectos de infraestructura energéticos, conectividad y logística. Otro elemento que nos acerca entre nosotros en la relación con China. Uno podría pensar, bueno, pero se plantea quizás un escenario de competitividad o de competencia, porque Brasil y Argentina venden los mismos productos a China, no así Chile, ¿no? Hay una complementariedad en ese sentido. Pero el mercado chino es tan inmenso que no se ve un fin, digamos, no es que Argentina y Brasil por sí mismas pueden competir cuando el mercado en realidad no tiene un límite de demanda en este momento el mercado chino, lo cual tampoco nos está generando hoy una hipótesis de conflicto comercial en ese sentido. Y respecto de las formas en las que los países sudamericanos se acercan a China, han tenido formas muy similares en general, altas visitas de Estado, vinculación a través de órganos legislativos, diásporas, cámaras empresarias, articulación cultural. Digamos, tenemos una vinculación muy similar e incluso la CELAC está funcionando como un foro multilateral para ampliar aún más el diálogo con China. El rol de América Central y sobre todo de México es distinto en este sentido. De todas maneras, no tiene una relación conflictiva, pero sí tiene una relación diferente del resto de América del Sur. Dada por su íntima y estrechísima relación con los Estados Unidos, política y económica, que aleja a México de América Latina, uno podría decir, ¿no? Y la acerca más a una América del Norte en una frontera económica diferente de la frontera cultural que podemos pensar. Pero creo que en la relación con China justamente es donde vemos menos quiebres en América del Sur, así paradójicamente. Y en el caso de Europa, Pablo, el 17 y 18 de julio próximo se van a retomar después de 8 años las cumbres CELAC, la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe, y la Unión Europea. Además se le agrega este elemento que va a ser bajo la presidencia española, y con este condimento que después de las elecciones autonómicas y locales, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, adelanta las elecciones para justamente el 23 de julio. Y esta reunión va a ser el 17 y 18 de julio, o sea, plena campaña. ¿Cómo ves tú? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué mirada puedes presentarnos respecto a esta cumbre y en general a las relaciones entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe? Mira, a ver, por un lado esto que tú dices, simplemente como un comentario, que este cambio de coyuntura a veces vertiginoso, inesperado, digo, por los efectos de adelantar las elecciones, quizás no tan inesperado en el resultado político de signo partidario, que creo que
podría ser intuido, quizás con algunos énfasis o algunas diferencias porcentuales mayores o menores, pero digamos simplemente que mis amigos españoles, quizás también los tuyos, Paulina, dicen los que están o sea, digamos, en la campaña, están activando o están en diferentes grupos políticos, en diferentes, dicen, ahora no sé si voy a poder ir a Bruselas, no me van a dejar ir porque es una semana antes de las elecciones, así que muchos están de verdad cancelando sus vuelos a Bruselas o diciendo que van a ir un día a Bruselas y de vuelta en el mismo día porque no se pueden digamos, ausentar 3 o 4 días solamente una semana antes de que haya, digamos, elecciones y ahí sí, digamos, elecciones generales, no son las autonómicas, sino que por supuesto son las que forman, digamos, gobierno. Así que ahí hay una singularidad, más allá de las personas que viajen o no, de también Pedro Sánchez como un presidente que, bueno, no sabemos lo que va a pasar el 23 de, digamos, julio, y puede ser que cambie el signo político, digo, de lo que pasó, digamos, el domingo pasado, o puede ser que se confirme lo que sucedió el domingo pasado, vamos a ver, faltan todavía casi 2 meses, o un mes y medio largo, pero bueno, Pedro Sánchez va a ser un presidente medio, como no sé si saliente, pero al menos que va a tener que renovar sus posibilidades, o sea, al muy, muy poquito tiempo. Entonces ahí hay que ver también, bueno, cuál es el peso de las decisiones que él refrende más allá del organismo colegiado y de la cumbre, que es un espacio colegiado. Ahora, yendo más a tu pregunta concreta, a ver, por un lado lo que decía también Florencia hace un rato y dije yo al inicio, es una cumbre, Unión Europea, es un bloque consolidado, ¿sí? Con sus diferencias, algunos dicen, bueno, es Alemania y sus, digamos, aliados, que no me escuche ningún amigo también europeo, pero muchos dicen eso, otros dicen, bueno, ¿cuál es el rol que tienen algunos países como Portugal, como Grecia? ¿Qué pasa con Europa, con los llamados países de Europa del Este? ¿Es un bloque solo continental de la Europa occidental? En fin, con todos los debates que existen, bueno, cuál es la superposición o no, Unión Europea, OTAN o NATO, ¿sí? Con todos los debates es un bloque sin duda que está con cierta conciliación. De hecho, tienen, por ejemplo, una moneda única, ¿sí? Que ya eso le da como una identidad fuerte, y aparte tiene antecedentes que uno se puede, digamos, llegar a remontar a hace 40, 50, 60 años en la post-Segunda Guerra Mundial. En cambio, CELAC, digo, es una cumbre de la Unión Europea, CELAC, a donde CELAC, bueno, ya dijimos, es una intención que yo creo que es muy valiosa, que ojalá que sea superador de lo que es OEA, fuertemente, pero todavía es una intención, todavía es una voluntad de una integración sin exclusiones, de un diálogo, de una soberanía regional, pero todavía es una intención. Por lo tanto, esto que decía antes Florencia, digo, de la diversidad, como yo dije, de los 33 estados que van a estar representados en la cumbre bajo el sello CELAC, hay 19 que son del Caribe insular y muchos que tienen como otra tradición, como otra identidad, como otra forma de, digamos, gobierno inclusive, y que no están terciando demasiado en el concierto regional. Bueno, ahora que la presidencia pro tempore cambió en la CELAC y que justamente la ocupa un estado del Caribe insular, ¿no? O sea, creo que ahí podría ser, ¿no? Saint Kitts and Nevis, creo que ahí podría ser, ¿no? Algo como para poder digamos, justamente debatir. Entonces, digo, ahí me quedé dudando si dije bien el nombre digamos, el Estado caribeño insular, justamente eso habla, ¿no? Vicente De una Granadinas. lejanía. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Justamente San Vicente y las Granadinas, por eso me quedé pensando. Muchas gracias, Paulina. Decía entonces que, bueno, eso ya marca algo, ¿no? Digamos, una cumbre digamos, instituciones, entre dos bloques regionales con disímil grado de integración y disímil capacidad también de performatividad de lo que allí se pueda llegar a decidir, ¿no? O sea, digamos, la Unión Europea tiene un Parlamento Europeo, digo, tiene un montón de órganos que las decisiones tienen cierta, bueno, hay un Banco Central Europeo, en fin, ¿no? ¿Y qué pasa con la CELAC? Entonces, eso por un lado, una diversidad de, digamos, América Latina que no es tenida en cuenta, que yo creo que por eso hay que construir lo común en esa diversidad, pero no siempre se la tiene en cuenta, a veces aparece más como una etiqueta puesta desde digamos, afuera que como una identidad, digamos, regional fuerte, ¿sí?
Y yo creo que hay un otro desafío que es, creo que muy importante, un otro, me estoy portuguesando, ahora me estoy brasilizando cómo hablo, estoy acá dando clases, entonces cuando uno da aula, hablo en un portuñol. Hay otro desafío que tiene que ver con la, digamos, agenda. ¿Cuál es la agenda de esta cumbre? No está demasiado clara, o sea, hay una agenda y hay temas que ahora podríamos enunciarlos, y tú, Paulina, eres mucho más especialista, al menos que yo, quizás también con Diego Florencia, en esa agenda, por supuesto que sí, pero digo, ¿cuáles son las expectativas con las que se va a la cumbre? Más allá de ser la primera cumbre en años, no me acuerdo si ahora si en 9 o en 11 años, pero en muchos, en 8 años, gracias, en 8 años, ¿sí? Más allá de eso, que creo que ya es un hecho relevante en sí mismo, bueno, ¿cuáles son las expectativas? Sabemos que hay algunas aprobaciones de partidas presupuestarias y de algunos fondos para, digamos, reforzar esta, digamos, integración en la precumbre. Pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué va a pasar? ¿Son suficientes? ¿No son suficientes? ¿Son solo fuegos artificiales que se lanzan un mes y medio antes de la cumbre para ir a la cumbre como más endulzados? ¿Son espejitos de, digamos, colores? Es decir, ¿qué va a pasar? Porque, a ver, en este mundo multilateral, bueno, no nos olvidemos que estamos con una, digamos, Unión Europea que en parte está en guerra, o al menos que en su territorio circundante hay una guerra y hay un alineamiento. Por eso cuando yo decía, digamos, Unión Europea junto con OTAN, ¿no? Ahí hay superposiciones tácticas y geopolíticas que hay que ver qué es lo que sucede, bueno, táctica, digamos, también, por supuesto, digamos, estratégica, ¿no? O sea, qué es lo que sucede con esa estrategia de la geopolítica en la Unión Europea, cuál es el rol de Estados Unidos, o sea, cómo mira Estados Unidos esto, porque si uno quiere hacer una política independiente, pero no vas a desconocer, no vas a ser ingenuo, digamos, no vas a ser inocente, y bueno, ¿y qué pasa con el rol digamos, Estados Unidos en esta cumbre? ¿Y qué pasa con China? Entonces, quiero decir, ¿qué pasa? Porque a veces parecen como jarrones chinos, ¿no? Porque cuando yo dije China, o sea, parecen como, digamos, elefantes, pero están ahí, ¿no? A veces, digamos, se los ve como amenaza, pero no se los ve como una oportunidad para actuar juntos. Es decir, ¿va a ser una cumbre que posibilite alianzas interbloques? ¿O va a ser más como un saludo y como una conmemoración de hace 8 años que no nos reunimos? ¿Cuánto tiempo hace que no nos vemos? Qué lindo vernos. Nos vemos dentro de un par de años. Es decir, yo ahí tengo más dudas que certezas, la verdad, en una agenda que es muy difícil por los intereses, por la geopolítica, por los actores que no están, pero están, como Estados Unidos y como China. Entonces creo que ahí hay una serie de cuestiones importantes que, vuelvo a decir, ¿no? que marcan desafíos que, como tú sabes mejor que yo, Paulina, también Florencia, los tiempos internacionales son lentos, por lo tanto creo que en un mes y medio no se va a remontar lo que no se hizo en 8 años, y entonces creo que las expectativas de agenda concreta, al menos desde mi punto de vista, son muy limitadas. Entonces, más que el hecho simbólico de poder unirnos, o poder, digamos, reunirnos, mejor dicho, y de qué pasa con esos dos bloques tan disímiles, y qué pasa con los actores que no están invitados, pero que van a estar sobre la mesa igual, aunque no querramos, bueno, más allá de eso, no veo demasiados resultados en la cumbre. Bueno, eso lo veremos el 17 y 18 de julio, si es que nos falta mucho, y ahí podremos conversar de lo que finalmente resultó de aquella reunión. Yo le quiero agradecer a ambos por haber compartido con nosotros esta discusión, esta conversación sobre nuestra América Latina, sobre lo que pasa dentro de América Latina en su proyección al exterior, porque eso finalmente repercute, tal como lo hemos señalado en muchos de los capítulos, en lo nacional, en lo regional, pero también tiene repercusión en lo local, en lo que pasa en nuestras ciudades, en lo que pasa en nuestra vida diaria. Así que muchas gracias, Florencia, muchas gracias, Pablo, por haber estado junto a nosotros en este capítulo. Gracias a vos, Paulina, un placer. Lo mismo, muchas gracias, Paulina, y hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias de verdad. Bueno, y ustedes que nos siguen cada semana, recuerden que de la región al mundo, 3 veces a la semana con el capítulo los días martes, más la repetición día jueves y sábado. Bueno, estamos tratando de aportar a que ustedes conozcan mucho más de lo que pasa en nuestra región, pero también en el mundo. Así que los espero la próxima semana aquí en Canal 9 Regional.
Hasta luego.